en la existencia de nuestro calendario, el Señor nos ha permitido presenciar y Él nos ha dado el privilegio de estar en esta fecha que se celebra en los calendarios y que tienen un curso o tienen un tiempo cíclico de culminación de 12 meses. Nosotros hemos llegado al año 2022 y hemos conocido cómo es este mundo, hemos conocido cómo es este tiempo, sabemos en qué estamos viviendo y cuáles son las corrientes, pero no conocemos qué será en el futuro. La Biblia nos presenta que la maldad crecerá y eso sí estamos seguros, que el mundo se llenará de maldad. Pero también la Biblia nos dice que donde abunda la maldad, sobreabundará la gracia del Dios soberano. Entonces tal vez nosotros no estemos en otra culminación o en otro inicio de otro año, pero damos gracias al Señor porque hoy día sí estamos, mis amados hermanos, y eso ya es bastante. Vamos a retomar nuestro estudio que veníamos extrayendo desde el año pasado. Recuerden que estamos estudiando los atributos de Dios. Y durante el año 2021 conocimos el carácter de Dios a través de sus atributos y nos hemos acercado más a Él con temor y temblor. Considero yo que así es. Ahora, estamos predicando acerca del atributo, la ira de Dios. En este atributo que de pronto para muchos creyentes o muchos conversos consideran que es como muy feroz al hablar de la ira de Dios y que de pronto no creen que es un atributo de Dios. Pero la Biblia está llena de este atributo de la ira del Dios de los cielos. Ahora nosotros en esta iglesia hemos dividido en 4 encabezados este atributo. El primero era: Dios promete su ira a su pueblo, y así lo hizo con el pueblo de Israel, prometiéndole que su ira descendería sobre ellos, y la ira de Dios descendió en muchas ocasiones. Luego también nosotros vimos que Dios exhibe su ira, es decir, que Dios se pasea con su ira y la muestra a todo el mundo, no solamente a sus creyentes, sino al mundo entero. Luego también dijimos que íbamos a ver el derramamiento de su ira, y eso es lo que vamos a ver ahora. Y el cuarto encabezado es su ira final, o el día de su ira. Entonces estamos en el tercer encabezado, que es: Dios derrama su ira por el pecado. Yo le animo ahí que tome su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 7, en el versículo 1 en adelante. Allá hay un título el cual dice: el fin viene. Gloria al Señor. Ezequiel, a los hermanos. Ezequiel capítulo 7, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Ayúdenle a buscar ahí Ezequiel. Leemos la bendita y eterna palabra, honrando y dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, fiel y verdadero. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti y mi furor, y te juzgaré según tus caminos
y dice, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti. Oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día del tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia, y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se le convirtió en cosa repugnante, en mano de extraños le entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán, y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos y harán cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuestas del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo.
El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Oramos. Padre, te honramos y te bendecimos, te glorificamos y exaltamos. Padre bendito, ayúdanos a comprender estos dichos y estas palabras. A ti, soberano, el poder, la gloria y la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a tomar de pronto algunos versos de otros pasajes, de otros libros, de otros textos, para enfocarnos y hacer base en el estudio que hemos traído en el día de hoy. Hermano, cuando nosotros de pronto revisamos este asunto de que Dios derramará su ira solamente por una sola cosa, por el pecado. Dios derramará su ira por el pecado. Ahora, los seres humanos pensamos que el castigo viene del diablo, porque ningún castigo parece ser bueno. La gente dice que de pronto es el diablo el que castiga, pero el diablo no tiene poder para castigar, hermano. El que castiga es Dios. Ahora, ¿por qué la gente asocia que es el diablo el que castiga? Porque le parece que todo castigo es malo a la primera, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El escritor de Hebreos nos enseña que ningún castigo a la presente o a la primera parece ser un acto de gozo o de alegría. No, un castigo trae tristeza y no parece ser bueno, pero ese castigo después da frutos. Y la palabra que usa ahí, frutos apacibles, es frutos con tranquilidad, frutos con paz. Ahora, pero hay que entender algo, que el diablo no castiga a nadie, él engaña con su mentira. El que castiga es el Señor, pero sorprendentemente lo hace por amor. Hermano, el Señor castiga no por odio. Aun cuando la ira de Dios es derramada, la ira de Dios es derramada por amor. Eso es muy difícil de entender o de asimilarlo. ¿Cómo es posible que Dios derrama su ira y la derrama por amor? Sí, hermano. ¿Usted cree que Dios derramó su ira en el tiempo del diluvio por odio? No, hermano. Dios derramó su ira por amor a la creación que había hecho. En el tiempo que los hombres construían la gran torre de Babel, Dios descendió con su ira y derribó la torre, pero con amor. ¿Por qué se ve reflejado el amor, hermano? Porque si en verdad Dios fuera un Dios malo y perverso, Dios no hiciera nada. Dios se quedara de brazos cruzados contemplando la maldad. Los hombres sí contemplamos la maldad, y los hombres cuando nos airamos no lo hacemos con amor, lo hacemos con ira de maldad. El odio del hombre cuando descarga su ira no tiene nada de amor, pero Dios descarga su ira llena de amor. Ahora, dice el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3 versículo 12. Entonces, como la humanidad se ha creado un Dios que sufre de pena y que se pone triste y que anda por ahí llorando porque las personas son muy importantes, que necesitan un guardián para que los cuide, mas no un Dios digno de que todos se humillen. Hermano, la humanidad, incluido la iglesia, se ha creado un Dios guardaespaldas, un Dios guardián, un Dios de que todo les consienta, y no creen que Dios se puede indignar. El mundo no cree, y aún muchas veces la iglesia no cree que Dios se puede indignar.
porque creen que Dios es un guardaespaldas y que cuando ellos hacen algo malo y alguien quiere tomar represalia por eso malo que hicieron, Dios está ahí para defenderlo. Hay hermanos que hacen cosas aberrantes, pero ellos dicen, como yo tengo a Jehová que me defiende, creen que a quien ellos le hicieron mal no podrán cobrarle venganza. Pero no es así, mi amado hermano. Dios no es un guardaespaldas de nadie, ni Él es un guardián de nadie. El Señor es Dios y Él no tiene por inocente al que peca. Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, dice el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Significa que Dios no le hace los mandados a nadie. Por otro lado, dice Zacarías, capítulo 2, versículo 13, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando digo que la humanidad y aún la iglesia se ha creado un Dios para satisfacer sus apetitos y deseos carnales, entonces ese no puede ser el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es temible y Él ha determinado que un día toda la humanidad, desde Adán hasta el cumplimiento de esta palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios, porque Cristo es nuestro ejemplo de humillación, sumisión y obediencia. Jesucristo es nuestro mayor espejo de sumisión, de humillación y obediencia. Ahora, si Cristo se humilló hasta los sumos, si Cristo obedeció con obediencia de muerte, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos y para no andar en obediencia? Vaya al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. En el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, dice que hubo el sentir en Cristo. Y ese que hubo en el sentir es que hubo esa necesidad de Cristo. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El cual siendo, no es que se creía Dios, Él era Dios. Dice el cual siendo en forma de Dios, Él era Dios, pero cuando vino a la tierra no hizo tal cosa. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Los hombres se endiosan, los hombres se creen poderosos, los hombres se creen super poderosos. Los hombres dicen que Dios les ha delegado poderes y que de sus manos destilan poderes y que su misma presencia es llama de fuego. Hermano, eso se llama vanagloria. Los hombres no son poderosos, los hombres somos débiles. No hay hombres grandes, no hay hombres fuertes, no hay hombres poderosos. Lo que sí hay es un Dios grande y todopoderoso que usa a sus siervos. Entonces, los hombres que han creído esta mentira de que ellos destilan poder y derrochan poder por doquier, que por donde ellos vayan, los hombres tendrán que humillarse y caer porque ellos son poderosos, viven bajo el código de una mentira del diablo, porque nadie en esta tierra tiene tal tipo de poder. Nadie tiene tal tipo de poder, ni en la antigüedad, ni en el día de hoy. Usted dirá, hermano, pero Elías oraba y caía fuego del cielo. ¿De dónde caía el fuego? Del cielo. No eran de las manos de Elías. Y cuando usted estudia la Biblia, mira la vida miserable de Elías, que decía, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Entonces no es que Elías era un hombre poderoso, sino que Elías era un hombre temeroso del Dios grande. Mis amados hermanos, nos encontramos con estas palabras
de Filipenses capítulo 2 en el versículo 8 y dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo estaba en la naturaleza humana y no se creyó el superhéroe. Cristo no se consideró un superhombre. Dice que se humilló. Era Dios, se hizo hombre, y ni estando en la formalidad de hombre se consideró el mejor hombre de todos los hombres en aquellos días. De hecho lo era. De hecho que lo era el mejor hombre. Cristo nunca pecó mientras estuvo en la tierra. Nunca pecó, era el mejor de los hombres. Pero nunca se consideró tal cosa. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. El verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Presta atención a esta panorámica bíblica. Él dice que estando en la condición de hombre se humilló. Se humilló. Pero luego dice el verso 10 que Dios ha ordenado que en el nombre de aquel que se humilló se debe de humillar. Hermano, nosotros, si Cristo se humilló y si dice que nosotros tenemos que humillarnos bajo los pies de Cristo, ¿dónde quedamos? Entonces no hay hombres poderosos, hombres humillados, sumisos al Dios eterno. Dice que Él se humilló en el verso 8. Y en el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Yo le podría llamar una humillación extrema. Nosotros los hombres no debemos de considerarnos tal poderosos, sino hombres humillados. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, cuando usted también lee el libro de Romanos capítulo 14 versículo 11, se encuentra con el mismo relato. Eso le dejo como tarea. Al revisar las escrituras me encuentro que Dios un día derramará su ira por causa de nuestros pecados. ¿Por qué Dios derramará su ira, hermano? ¿Por el pecado de los demás? No, por mi pecado. Todo hombre y toda mujer debe de ser consciente de que Dios derramará la ira de Él por el pecado de cada ser humano. Por mi pecado. Porque a veces nosotros nos creemos tan santos y decimos, porque la humanidad ha pecado, porque ese hombre, esa mujer pecó, Dios derramará su indignación por causa de mi pecado. Esto no es para escandalizarnos. No, en ninguna manera, sino para someter nuestras vidas en obediencia, ya que este evento ha sido profetizado. Entonces no es nada extraño. Que la ira de Dios sea derramada no es nada extraño. La podemos ver en la palabra del Señor. Y es por eso que nosotros en un momento dimos lectura al libro de Ezequiel, capítulo 7, desde el verso 1 en adelante. Y comienza diciendo Ezequiel, y leeremos un poco breve algunos versos, y en algunos enfatizaremos y en otros solamente los leeremos para poder avanzar un poco más. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Hermano, mire que está diciendo que Dios traerá juicio sobre Israel, pero a la misma vez dice sobre los cuatro puntos de la tierra, sobre los cuatro extremos de la tierra. ¿Qué es eso de sobre los cuatro extremos de la tierra? Dios no solo vendrá por la nación de Israel a hacer juicio, sino que toda esta tierra será condenada, entrará en la ira de Dios.
soportará el derramamiento de la ira, de la indignación de Dios. Hermano, estos eventos que se dan en el mundo entero, que la gente se burla de Dios, que el ser humano toma a Dios como que si fuera de pronto un títere. Un día la gente se lamentará por aquello. Dice el verso 3, ahora será el fin sobre ti. Enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Es decir, Dios tiene una cuenta, va sumando esa cuenta de las abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Mi ojo no te perdonará. Dios, que lo ve todo, no perdonará tal acto de abominación. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal. Hermano, cuando la Biblia hace énfasis en una palabra como repitiéndola 2 veces, es para dar a entender que es un evento crucial o que es de suma importancia. Cuando aquí se repite y dice, un mal, he aquí que viene un mal, es que viene un mal, hermano. Ahora, luego dice, la mañana viene para ti, oh moradora de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día del tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Soy el que castiga, que yo Jehová soy el que castiga. ¿Quién es el que castiga? El Señor. No es nadie más, hermano. Dice, y sabrán. ¿Por qué dice y sabrán? Porque la gente no cree que Dios castigará. Para las personas Dios es como muy consentidor, como que muy permisivo, o que como que Dios es muy triste y como que Dios siempre anda llorando. Porque tienen esa idea que el Espíritu Santo anda llorando por ahí, rogándole a la gente, hermano. Ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni Cristo anda llorándole a la gente. Hay muchos que dicen, yo vi a Cristo llorando porque tú no te conviertes. No, hermano. Cristo intercede al Padre por nosotros. Pero Cristo no es ningún débil, hermano. El Espíritu Santo no es ningún débil. Dios no es ningún débil, es todopoderoso. Entonces, dice lo siguiente, en el verso número 12, en el verso número 10, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de multitud, ni su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se ha acercado el día. El que compra no se alegre y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Yo quiero decirle una cosa, hermano. ¿Esos días han llegado? No, hermano. Esos días aún no han llegado todavía. Esos días, no. Hermano, estamos recién viendo un asunto que Dios sí derrama. La ira de Dios se está notando. Pero estos eventos, hermano, nosotros no lo hemos visto. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará. Y a causa de su iniquidad, ninguno podrá comprar su vida.
Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada y de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Esa palabra me gusta mucho, hermano. Y me gusta mucho en el sentido de que puedo comprenderla. Porque, hermano, si matan a espada o si mueren los hombres del campo, en la ciudad no hay provisión, y por eso es que va a morir de hambre la gente en la ciudad. La gente en la ciudad morirá de hambre. Ahora, de hambre y de pestilencia. Y los que escapan de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gemidos todos, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Esa es la idea de Dios. La idea de Dios es que toda rodilla se doble, como dice el libro de Romanos. Que toda rodilla se doble, hermano. Ese es el propósito de Dios. Porque el hombre vive en soberbia. Porque el hombre no cree que Dios es poderoso. La idea de Dios es que un día el hombre se postre ante Él y reconozca que Él es Dios. Y una vez se asustó alguien en esta iglesia y dijo, hermano, alguien dijo, ¿no? Que el día en que el Señor esté en el juicio y diga, los que están en el libro de la vida pasen a la vida eterna, y los que no, a condenación perpetua. Y yo hice una afirmación y dije, cuando Dios esté haciendo ese juicio, y si yo no me encuentro en el libro de la vida, hermano, en ese momento estoy obligado, igual, aún yéndome a la condenación, estoy obligado a postrarme delante del Señor y adorarlo. Y alguien había dicho y alguien había entendido que yo dije que si yo no estoy en el libro de la vida y me postro ante Dios, que yo había dicho que Dios me va a ver desde el infierno. No, del infierno ya no hay oportunidad, hermano. Lo que yo dije en aquella ocasión, y lo vuelvo a rectificar, a reiterar, es que todos los hombres en la tierra, en el día del juicio, aunque se vayan al infierno, tendrán que adorar a Dios. Tendrán que reconocer que Él es el único Dios verdadero. Y eso se dará. Los hombres dirán en aquel momento, Señor, perdónanos porque nosotros fuimos rebeldes y fuimos soberbios. Los hombres dirán, Señor, perdóname. Pero no habrá tiempo ya, hermano. Será una horrenda condenación. Y esa es la idea de Dios, llevar al hombre que reconozca que Él es todopoderoso. Luego dice el verso 18 en Ezequiel 7, se ciñirán también de cilicio y les cubrirá terror. Cuando dice se ceñirán también con cilicio, es el trapo que se usaba en el tiempo de luto. Era un trapo como que tenía lija, un trapo áspero que ellos se arropaban para demostrar, y su piel era llena como de sarna para mostrar su pecado. Los hombres se revolcarán y gritarán reconociendo su pecado, pero será muy tarde. Y les cubrirá terror. Y la palabra, usted sabe que cubrir es la palabra cobijarlo. Es decir, el terror. ¿Cómo será, hermano? Nosotros hay veces simplemente con algo que veamos que mataron a alguien nos da terror. ¿Cómo será ver el día de la indignación, de la ira de Dios? Gloria al Señor, que para ese día, según nuestra postura, la iglesia no estará para presenciar esos eventos, porque son algunos eventos, no es un solo evento, son algunos eventos. En todo rostro habrá vergüenza,
y todas sus cabezas estarán rapadas, porque habrá silicio. Los hombres se raparán sus cabezas. Supuestamente, usted recuerda que cuando Pablo, que en el pueblo de Israel, que cuando alguien se rapaba la cabeza era porque hacía un voto. La gente querrá hacer como tipo de votos, pero no será eso válido. Dice, arrojarán su plata en las calles, lo que antes ellos habían amado. Usted sabe que la gente adora la plata, ama el oro. Dice, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Porque la gente dice que se va a hacer casa no sé dónde, se están haciendo casas en Marte, se están haciendo subterráneos para ir vivir cuando vengan grandes catástrofes. Nada los podrá librar. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Todo lo que hagan les será en contra, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosas repugnantes, Hermano, por cuanto el hombre ha creído que por medio de una imagen llegará a Dios, para el Señor, en el día de su indignación, Él los castigará por esa abominación idólatra. En mano de extraños la entregaré para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán, y apartaré de ellos mi rostro. Hermano, ¿se ha escuchado usted cuando nosotros decimos la palabra, vamos a buscar el rostro de Dios? ¿Por qué se usa esa palabra, buscar el rostro de Dios? Porque se entiende que al buscar el rostro de Dios, tengo la atención de Él. Que cuando yo digo busco el rostro de Dios, tengo su atención hacia mí. Si yo estoy de espalda, yo no veo lo que usted está haciendo. Usted dice, hermano, míreme, deme la espalda, deme su frente, deme la cara para verlo. Cuando yo lo estoy mirando, usted tiene mi atención. Pero dice la Biblia que un día Dios quitará su atención de la tierra. Y dice el verso 22, y apartaré de ellos mi rostro. Quitará su rostro, hermano, Dios. Quitará la atención. No habrá presencia de Dios. Y será violado mi lugar secreto. ¿Qué es su lugar secreto en el día de hoy? Hermano, será violado el corazón, el alma de toda persona. Será profanado lo que Dios hoy día demanda que se cuide y se guarde. Luego dice, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Se entendía en los días del profeta Ezequiel, se entendía que era del templo y de la ciudad de Israel, que entraban al templo hombres de otras naciones, hombres profanos. Pero en el día de hoy, hermano, entrarán en el templo del Espíritu Santo demonios. Cuando Dios quita el rostro de la tierra, cuando quita la atención, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto las más perversas de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Hermano, los hombres buscarán la paz. Esto sucedió, hermano, en el pueblo de Israel. Esto que le estoy leyendo, esto sucedió. Pero esta palabra se aplica, mi amado hermano, también para el día de la ira del Señor, porque aquí habla de los 4 puntos cardinales. Nosotros dimos lectura hace un momento. Entonces, esto no ha sucedido sobre la tierra entera, esto sucederá. Entonces, luego dice,
Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuestas del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Es como que se entendiera que un día, mi amado hermano, la gente buscará la palabra del Señor, pero no encontrarán esta palabra. Usted ha visto que mucha gente desprecia la Biblia, unos se la fuman, usan las páginas de la Biblia para fumárselas. Otros, mi amado hermano, las Biblias las despedazan, no cuidan. Otros, mi amado hermano, la Biblia para ellos representa algo sin sentido. Pero es un día los hombres buscarán de la verdad y no la hallarán. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. La gente sabrá, porque hoy día, en el día de hoy, la gente le da igual. La gente dice, bueno, allá tú, respeta mi creencia. Respeta mi creencia, hermano. Tienes que respetar mi creencia. Pero un día toda la tierra sabrá, como en los días de Nabucodonosor, que dijo, sépase toda la tierra que no hay Dios como el Dios del cielo, como el Dios de Daniel. Un día la gente se enterará que hay un solo Dios. Los budistas, los musulmanes, los extremistas, los de derecha, los de izquierda, los socialistas, los conservadores, las grandes denominaciones, los congregacionalistas, los poderosos de la tierra, los impíos, los violadores, los narcotraficantes, los religiosos, los que discuten, los que pelean, un día sabrán que Jehová es el Dios de toda la tierra. Pero ese día será un día lamentable. Ese día será un día de derramamiento, de llanto y de quebranto. La tierra llorará y gemirá por el dolor de la destrucción que vendrá. El día que nuestro Dios derrame su ira llegará, y el soberbio y incrédulo será bañado con la copa de indignación que se derramará sobre los que se queden en esta tierra. Y es ahí donde los hombres amarán la muerte y ella los despreciará, como aquella amante que aborrece al hombre falso que le engañó diciendo que no tenía esposa y ahora ha descubierto que es casado. En ese mismo sentido, la muerte se enterará que esta alma le pertenece a algo más temible que al mismo infierno y a las tinieblas, sino que será lanzado al lago de fuego y ahí será su morada por la eternidad. La muerte no querrá tener participación. También fue dicho por el profeta Habacuc en su oración después de tener el consejo de Dios, el día que él protestó al enterarse que Dios derramaría juicios sobre la tierra. Dijo Habacuc en su libro, capítulo 3, versículo 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Ahora, esta palabra hollar, del verbo latino pullare, que quiere decir pisotear, comprimir repetidamente con los pies, dejándolo pegado al piso. La palabra hollar es haciéndolo tatuín, como dicen los niños. Ese es hollar, pisoteándolo. Un día así será la tierra pisoteada por la ira de Dios. Y la palabra trillar es tomada de una actividad de la agricultura. Esta se ejecuta después que el trigo o el arroz o la cebada es cortada. Luego que es cortada,
la golpean fuertemente contra un tronco de árbol fuerte para tropezar, para separar el grano de la paja. En nuestro medio le llaman chicotear, pero en el término de la palabra del Señor en el Medio Oriente, el trillar era el golpear fuertemente. También se usa la palabra aventador. En el Nuevo Testamento es la palabra aventador. En el Nuevo Testamento vemos el único hombre perfecto de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, mostrando su ira o enojo por causa del pecado contra su Padre y las cosas sagradas. Mire, cuando Cristo vio el pecado contra Dios y contra las cosas sagradas, Cristo se indignó. Vaya a Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo quiero hacer un énfasis en esas palabras. Saben decir los predicadores de este tiempo: se me vino un rema. Quiero que usted comprenda eso, esta palabra. En los días del Señor Jesucristo, Él se enojó porque los hombres habían convertido la casa del Señor en una mercancía. Y en el día de hoy, hermano, usted no se ha preguntado por qué hay una iglesia en cada esquina. ¿Por qué hay una iglesia en cada esquina? ¿Será que hay un Dios diferente en cada una de esas iglesias? No, porque usted y yo sabemos que nos saludamos con ellos como hermanos. Hermano, ¿por qué hay una iglesia en cada esquina? ¿Cuál es la finalidad? La gente dicen, unos dicen, usando pretexto, y dicen, las ovejas de esa congregación que están manipuladas, dicen, hermano, dice, bueno, yo me congrego acá y no acá porque la doctrina de acá es la correcta. Otros, mis amados hermanos, dicen, mira, yo me congrego acá y no allá porque mira, allá donde tú estás es muy estricto. Yo me congrego acá y no allá porque allá donde tú estás se permite de todo. Tienen esas excusas, al menos las ovejitas. Pero al pastor usted le pregunta: hermano, ¿por qué tú pusiste una iglesia aquí cuando ya había una iglesia ahí? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de que hayan muchas iglesias en el mismo sector? ¿Cuál es la idea? Un día el Señor juzgará esa hazaña, porque los hombres se ponen un negocio religioso. Los hombres se ponen un negocio religioso y viven a costa de los demás y manipulan y trastocan las escrituras para así poder satisfacer sus deseos. Hermano, cuando nosotros vinimos a este lugar, en este sitio no había ninguna iglesia. Mi esposa es testigo. Yo vine a buscar iglesia para congregarme en este lugar, en esta ciudadela. Hermano, y no habían iglesias. Entonces nosotros comenzamos a predicar casa por casa. Y fue ahí donde nos reunimos algunos hermanos. Y como no había iglesia, y ellos decían, el hermano William es testigo, la hermana Rosita también, estamos orando para que Dios provea una iglesia. Y así fue. Pero poco a poco, hermano, comenzaron a hacerse iglesias. Y yo considero que en el día de hoy, en este sector, hay más de 10 iglesias. Porque el otro día fuimos con el hermano Pedro y el hermano Héctor, cerquita de aquí, como a poquitas cuadritas de aquí, hermano, nos encontramos con una iglesia. Ni teníamos idea, hermano. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? Hermano, el Señor dice que habían convertido su iglesia
en negocio. El día que el Señor venga a la tierra, el día que el Señor, venga a levantar a su iglesia, no vendrá por la iglesia cuadrangular, por la iglesia de medio fuego, de fuego y medio, de fuego entero. Él vendrá por la que Él ha decidido casarse, por su iglesia, que no es un lugar específico, sino que Él levantará desde entre los moradores de la tierra a los escogidos de Él. Entonces, y eso yo le hablo de las iglesias pequeñas de alrededor, que los pastores de esas iglesias también fueron manipulados y se pusieron una iglesia con fines lucrativos. Pero le digo una cosa, usted que ha abierto los ojos, mi amado hermano, y usted sabe la manipulación dentro de la iglesia evangélica, cómo se predica el día de hoy, atrayendo grandes masas, mis amados hermanos, y son innumerables las ganancias de aquellas iglesias. Hombres que viven como príncipes, hombres que viven endiosados, con muchas fortunas, con mucho dinero, hermano. Cuando el predicador más grande de toda la historia no tenía dónde recostar su cabeza, él dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Y los hombres del día de hoy viven bajo un código de la llamada prosperidad y el negocio fluyente en todas las partes. Entonces, esas mercaderías de evangelio, ese negocio que los hombres se han creado, un día el Señor derramará de las copas de la ira sobre ellos. Entonces, Pablo, al escribir a los romanos, les pone en evidencia la ira de Dios que será revelada. Y también dice Pablo que se aparten de las prácticas inmorales que se practicaban en aquella ciudad, como lo era el Imperio Romano. Y Pablo les aclara que no tendrán excusa, ya que lo de Dios es mostrar en las cosas que Él ha creado y que es digno de ser temido. Ahora, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, los hombres que detienen con injusticia la verdad, los predicadores que no dicen la verdad sobre esta palabra, un día será revelada la ira de Dios. Será puesta en evidencia la ira de Dios. Los hombres que no dicen la verdad de estas escrituras. La Iglesia Católica por toda su vida ha guardado la verdad, la ha escondido, no dice la verdad de las escrituras. Sus feligreses, sus fieles en sus congregaciones de la Iglesia Católica están velados. Los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, hermanos, todos estos hombres que han detenido con injusticia la verdad, y aún la Iglesia Cristiana Evangélica que ha detenido con injusticia la verdad, un día Dios revelará su ira desde el cielo. Y la palabra revelar es dejarla en evidencia. Un día Dios dejará en evidencia su ira. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente dirá, alguien me preguntó en una ocasión y me dice, hermano, pero si en el campo no le predican a las personas, la creación misma ha revelado
Dios por medio de la creación, la gente debe de pensar cómo existe la naturaleza, cómo existen los animales, cómo existe el ser humano con una capacidad intelectual única. Tiene que haber sido alguien extraordinario. Nadie tendrá excusa delante del Señor. Entonces, sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por otro lado, Pablo también escribe a los romanos que por la dureza de corazón y por la falta de arrepentimiento, entonces se acumulará ira para el día de la ira de Dios. Romanos 2, del 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? Es una pregunta. Hoy menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, los hombres acumulamos ira. ¿Qué es acumular, hermano? Acumular es guardar, es ir poniendo en la cuenta ira tras ira para el día de la ira de Dios. Muchas personas anhelan la bendición de Dios y eso es bueno, pero el problema está cuando materializan la bendición y muchos dicen: Dios derrama lluvia de bendición, y esa frase lo vuelve idólatra al creyente, porque ya no ama la voluntad de Dios, sino que ahora anda tras la bendición, cuando la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28:1, dice algo diferente. Vamos a leer Deuteronomio 28:1. ¿Se ha escuchado la frase lluvias de bendiciones? Yo en la Biblia la he encontrado una sola vez, pero no en el sentido como los hombres la dicen. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y aquí la gente se alegra. Y andarán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti.
Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todos aquellos en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Cuándo qué? Cuando guardares sus mandamientos. Y es que ahí está el problema. Todas las bendiciones estaban lindas, hasta cuando toca guardar los mandamientos. Dice, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Ahora, por causa de guardar sus palabras, nos seguirá la bendición del Señor. No es que nosotros andemos detrás de la bendición, sino más bien que la bendición andará siguiéndonos. La iglesia del día de hoy anda detrás de la bendición, porque quiere mostrarle a los hombres que Dios lo ha bendecido, cuando no es así. Nosotros debemos de guardar los mandamientos del Señor, y debe de la bendición seguirnos. Ella debe de andar atrás de nosotros, la bendición debe andar atrás de nosotros. Espérame, que quiero bendecirte. Pero no, la iglesia trabaja en función de la bendición. Y es por eso que muchas veces no tienen tiempo ni para congregarse, hermano. No se dan un tiempo. No tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para estudiar la palabra, porque andan detrás de la bendición. Y la palabra lluvia de bendición aparece una sola vez en la Biblia, en Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Solamente ahí. Y ha sido sacada del contexto porque es una promesa de nuestro Dios, no para esta tierra, sino para la venidera. Incluso tiene mucha relación con Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 21 del 1 al 17, y también de Apocalipsis 22 del 1 al 5. Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Pero tenemos que ver qué es lo que Dios, por medio del profeta Ezequiel, está diciendo. Vaya a Ezequiel capítulo 34 y lo vamos a leer desde el verso 20 para comprender, porque si yo le leo el 36 no lo va a comprender. El 26, perdón. Le voy a leer el 26 primero, porque la gente lee solamente este verso. Dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición será. Dice la gente, mira, aquí dice la palabra lluvia de bendición. Pero vamos a leer desde el verso 20 para encontrar el contexto de esta palabra. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Ezequiel capítulo 34, versículo 20 en adelante. Luego dice el verso 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Oiga, esa palabra debe de ser muy hermosa para cada oyente. Escuchen, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña,
y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. David estaba muerto, ¿sí o no? En el tiempo de Ezequiel estaba muerto. Entonces, ¿quién es? Cristo. Hablando de Jesús a Mashiach. Dice el 24: yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, nadie le hará nada. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, lo que leímos en antes. ¿Dónde es esto, hermano? Váyase ahorita. Si usted cree que ahorita es que llueve lluvia de bendición, váyase a dormir donde hay leones, a ver si amanece al otro día. No, esta es lo que habla Isaías, que un día el niño le dará de comer y jugará con el cachorro de león y no le hará nada. Esto no es en esta tierra, esto no es en esta vida, esto es en la vida venidera, esto es en la nueva Jerusalén. Y dice: y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libres de manos de los que sirven de ellos. Y esto nos habla en el libro de Apocalipsis. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libres de manos de los que sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien los espante. ¿Eso es en esta tierra? No. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Sabrán que yo soy Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Yo quiero que usted vaya conmigo un ratito a Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis, mi hermano. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Para que vea que esas mismas palabras que dimos lectura ahorita aparecen acá. Dice: vi en el cielo una nueva, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Es lo que estaba diciendo ahorita ya. Y ellos serán su pueblo, es lo que decía. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice el verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin,
El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas que yo, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es lo que dimos lectura hace un momento. Y ahora en el capítulo 22, en el versículo 1 en adelante, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Lo mismo que dimos lectura hace un momento en el libro de Ezequiel. Entonces, mi amado hermano, esto no es acá. Esta palabra que les acabo que cuando dice la gente lluvia de bendición, no es para esta tierra, es para la tierra venidera. Ahora, en síntesis de lo que hemos estudiado el día de hoy, un día lo que será derramado en esta tierra no será bendición, sino la copa de la ira de Dios, y eso nos da paso al cuarto encabezado de la ira final, y veremos en el próximo mensaje. Hermano, la gente que espera lluvia de bendición debe de ser consciente que sobre esta tierra lo que un día lloverá es la ira de Dios. Y eso lo veremos en el cuarto encabezado, que es la ira final. Y terminaremos con este atributo, que de hecho ha sido un poco escalofriante para algunos y muy fuerte para otros. Póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y por este servicio.